Buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 26 de mayo del 2026. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el libro de Josué en el capítulo 11, Isaías capítulo 17 y el Evangelio según San Lucas capítulo 7. Les invito a que nos ubiquemos en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 7. Y bueno, vamos a ver eh, la acción del Señor que va más allá de las fronteras no solo físicas, sino de las fronteras sociales, em, religiosas, incluso económicas. Y, y pues obviamente por eso pues, la aparición del Señor en escena era un poco disruptiva, puesto que él rompía un poco, o no un poco, bastante, esa dinámica sectaria en la que se vivía y se experimentaba la religión judía. El judaísmo desde la antigüedad, pues ellos asumían el pacto que el Señor había hecho con Abraham, con Isaac, con Jacob, el pacto que se había confirmado en el Sinaí a través de la ley, donde pues había unas condiciones que les hacía ser ese pueblo santo, como lo dice el mismo libro de Éxodo, y que si bien había extranjeros que podían adherirse, que podían hacer parte de ese pacto bajo unas condiciones, eh, pues ellos seguían teniendo la certeza de que pues todo lo que el Señor había planteado era exclusivo para ellos. O sea, para ellos no había universalidad en la obra del Señor, ¿sí? Era una obra exclusiva de ellos. Esto obviamente generaba exclusiones de los otros y sectarismos. Entonces fue una religión que, o ha sido una religión que en términos generales es sectaria, cerrada. De hecho, el judaísmo no promueve el proselitismo, o sea que el judaísmo no está buscando nuevos seguidores o adeptos de su religión, no lo ha hecho en la antigüedad, no lo hace ahora. Em, y, y pues obviamente había como una estructura muy rígida pues respecto a esto, ¿sí? De nuevo, sí había extranjeros que se podían adherir al pacto, pero bajo unas condiciones, por ejemplo, existía el bautismo como un ritual de conversión, estaba la circuncisión en el caso de los varones, em, tenían también que aprenderse la Torá. Bueno, eran unas condiciones para poderse convertir, lo mismo que hoy. ¿Sí? Hoy tiene otras connotaciones, creo que pagando un dinero y una preparación, la gente hoy se puede convertir al judaísmo, pero de nuevo, no es un proselitismo, sino que nace en la decisión del que se quiera convertir. ¿Por qué hago esta breve introducción? Porque el capítulo 7 de Lucas nos habla un poco de esas fronteras que el Señor quita para hacer accesible el Evangelio. Los judíos tenían la expectativa mesiánica de un Mesías judío para los judíos, ¿sí? Hijo de David, descendiente de la tribu de Judá, que traería justicia, que traería libertad, que traería restauración, pero ellos no tenían una idea de un Mesías universal, ¿sí? Que fuera para todo el mundo. No tenían, por eso cuando el Señor habla, por ejemplo, de perdón de pecados, em, de vida eterna, pues era un poco fuerte porque iba más allá de su propia expectativa. Ellos esperaban un caudillo, un monarca que trajera liberación, justicia, equidad, pero para ellos. De allí que los discípulos empiezan a sorprender cuando el Señor, primero en vida,
aquí en su vida terrenal va más allá de todos estos límites o barreras que les acabo de describir, pero además en el advenimiento del Espíritu Santo y en la obra de los apóstoles, ellos se empiezan a asombrar cuando el Espíritu Santo también llega a los gentiles, ¿sí? Y si usted ha leído el Nuevo Testamento, se dará cuenta en el libro de los Hechos, por ejemplo, que ellos se sorprendían que el Espíritu Santo también hubiera venido a personas que no eran judías, ¿sí? De allí mismo la expansión que empieza a tener el Evangelio, que a diferencia del judaísmo, que no buscaba adeptos y seguidores, el Evangelio sí buscaba romper todas esas fronteras y buscar que la gente recibiera, como lo dijo el mismo Señor, el reino de Dios y su justicia. Por eso decía, el reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? La experiencia personal de la vida del Eterno en cada uno de nosotros. Así que en el capítulo 7 aparece primero un centurión era un comandante del ejército romano, centurión, creo que el mismo nombre nos da una indicación de cuál era su nivel de autoridad y era que él estaba al frente de una compañía de soldados de aproximadamente 100 hombres, ¿sí? Así como el legionario, creo que eran 10.000 hombres, una legión, un centurión estaba al frente de una compañía de aproximadamente 100 hombres, ¿sí? O sea, tenía una autoridad, estaba en una ciudad importante que era Cafarnaún, pues es la ciudad ¿cómo se dice? De operaciones del Señor, ¿sí? No era una ciudad pequeña, era una ciudad donde circulaba mucho comercio, donde había dinero, también había muchas necesidades, pero pues digamos, una compañía de soldados indica que había que mantener el orden, ¿sí? ¿Quiénes eran los romanos para los judíos? Pues no eran amigos precisamente, eran enemigos, era el pueblo opresor que los asfixiaban con impuestos, sobre todo con eso porque los romanos dieron libertad de culto. Los romanos, si bien dieron libertad de culto, oprimían muchísimo con el tema de impuestos y con la imposición de lo que se llamaba la Pax Romana, que la Pax Romana era fuerza, ¿sí? O sea, la Pax Romana no era una alcahuetería con el caos y el desorden, sino que por el contrario era la imposición de la fuerza y pues nadie intentaba romper esa paz porque sabía que tenía las consecuencias pues, digamos, por el imperio, por los soldados. Entonces no eran muy queridos, ¿sí? Generalmente no eran aceptados porque su misma función era opuesta, contraria a los anhelos tal vez o a las necesidades del pueblo. Y aparece en escena este centurión que tiene muchas cosas muy singulares, de verdad, que nos muestran primero cómo el Señor rompe esas fronteras, pero también que no hay excusa para no creer, ¿sí? A veces anteponemos, eh, no sé, una lógica, argumentos, justificaciones, excusas, como para no actuar conforme a la bondad del Señor, para no creer. Cualquiera podría decir, es que ¿quién puede creer en estas condiciones? O es que yo no nací para esto. No, o sea, para el Señor no hay límite alguno para su obra, ¿sí? Y este centurión lo entendió. Y miren cómo actúa y qué hacía, cómo era el modo de vida de este centurión, que a mí me llama mucho la atención. Dice, entró en Cafarnaúm, versículo 2, estoy en Lucas 7:2, el siervo de un centurión a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Pero esto ya nos da un indicador de este centurión. Un centurión, de nuevo, es un comandante militar de una compañía. 100 hombres no es poco, ¿sí? Es una fuerza militar considerable.
era un hombre de autoridad y me imagino que un comandante a ese nivel no puede ser blando, ¿sí? Porque pues hace parte de la milicia, o sea, la milicia per se implica fuerza, determinación, mucha autoridad. Y este hombre dice que tenía un siervo y lo quería. Sí, generalmente estas personas trataban a sus siervos tal cual como esclavos. Y un esclavo en los diferentes escenarios a través de la historia que los hemos visto, pues en muchas oportunidades no eran considerados ni como personas, no tenían el mismo nivel. Pero este hombre amaba a su siervo. Bueno, hay unas escenas en la historia de Israel donde había siervos tan amados que se convertían como en hijos. Son como esas excepciones, pero se veía en los judíos, no en los romanos. Pero este quería a su siervo y eso es un muy buen indicador de quién era este centurión y dice que estaba enfermo y a punto de morir. Versículo 3: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, ¿qué oyó hablar de Jesús? Bueno, la misma Biblia nos dice que oyó hablar de Jesús. Desde el capítulo 4, que empieza el ministerio del Señor lleno del Espíritu Santo, cuando habla que su fama se difundió por todas, dice que desde Siria o hasta Siria. ¿Qué era lo que se difundía del Señor? Que Él predicaba, que sus enseñanzas tenían una autoridad particular. ¿Qué se hablaba del Señor? Que Él sanaba, resucitaba, que Él también traía liberación a los endemoniados. Entonces, Él sabía, en una época donde había una crisis de salud absoluta, ¿sí? Yo les he hablado que las condiciones en las que vivían el pueblo fuera de Jerusalén, había unas condiciones de salubridad muy difíciles, había escasez, había enfermedad y pues la medicina era una medicina artesanal. De hecho, cuando se habla de Lucas como médico, a propósito, no nos imaginemos un médico formado en una institución educativa, formal, con todos los, no sé, elementos, implementos. No, era casi un yerbatero, ¿sí? Un médico de la época era casi una persona que con hierbas, matas, con métodos muy ortodoxos, trataban de traer alivio y sanidad, ¿sí? Así que, pues él escucha que hay alguien que sana, que libera, que resucita. Había escuchado la fama que se había difundido del Señor Jesús y él entonces dice, envía unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo, ¿sí? Y dice luego el versículo 4: ellos vinieron al Señor y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto. Versículo 5: porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Mire, este personaje es muy contrario a lo que se esperaría de un centurión. El centurión es un romano que lo traen a una tierra lejana de su pueblo con una misión que no es una misión de popularidad, no es una misión diplomática, ¿sí? No, no es una misión diplomática. Él tiene que imponer por medio de la fuerza y la autoridad la paz, debe mantener el orden y él se tiene que limitar a eso. Esa es la labor de él, que, que el dominio romano, que el recaudo de los impuestos se dé y ellos, pues obviamente, así era como evaluaban su trabajo. ¿Qué necesidad tenía este hombre con una misión establecida, con un jefe, con un patrón como era el emperador? Pues qué necesidad tenía de amar la nación que era su esclava, ¿sí? Y es lo que reconocen estos ancianos. Ama nuestra nación, acordémonos que nación es pueblo, o sea, ama nuestra gente y lo demostró de tal manera que nos hizo una sinagoga. O sea, no era solo un tema como de buenas intenciones, sino de acciones efectivas. Una gran demostración que amaba al pueblo es que les hizo una sinagoga, ¿sí? ¿Qué necesidad tenía un centurión de hacer esto? ¿Acaso lo elegía el pueblo para que él fuera un centurión? ¿Acaso debía complacer al pueblo para que el pueblo le retribuyera? No, él simplemente tenía que obrar con fuerza. Y si había más rebelión, pues obraba con más fuerza. No tenía que hacer absolutamente nada
para generar el agrado en el pueblo. Pero era un hombre que tenía unos atributos personales diferentes, tanto que los ancianos de Cafarnaún interceden por él. ¿Sí? Y esto es algo bien interesante, que él no se siente digno de venir ante un gran maestro judío como era conocido el Señor, y envía a los ancianos, y los ancianos claramente, ahora, ¿por qué los ancianos dicen es bueno, ama la nación, hizo una sinagoga? Porque Jesús era reconocido como un maestro, un rabí judío. Sabemos que su corriente, digámoslo de alguna manera, teológica era fariseo. El Señor, como Pablo, era pues de los fariseos. Y pues obviamente ellos saben, fariseo implica o quiere decir separado, apartado, pues que eran muy radicales y que no le iba a hacer cualquier favor a un extranjero que aparentemente venía a oprimir a su pueblo. Por eso ellos interceden delante del Señor a favor del centurión. O sea, el centurión tenía algo con que interceder, ¿sí? Delante del Señor. Ellos entonces le dicen, es digno de que le concedas esto. Ahora, hay algo particular. El centurión no está pidiendo algo para él ni siquiera, ¿sí? Es algo para su siervo, la sanidad de su siervo, obviamente, a quien quería, pero está haciendo una petición para él. El versículo 6 dice, Jesús fue con ellos, lo convencieron, mejor dicho, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él a unos amigos, otra cosa particular. No solo el centurión gozaba de buena fama en medio de los judíos, lo estimaban, lo querían, le reconocían que él amaba al pueblo, que les había hecho bien, sino que además tenía amigos. Y esto muestra que tenía buenos amigos. ¿Sí? La Biblia dice, el hombre que es amigo ha de mostrarse amigo. ¿Sí? Y más allá de su función rígida, que implicaba fuerza, a veces seguramente violencia, pues aquí está demostrando que más allá de su rol, era una buena persona y tenía amigos, además de gozar de la buena fama en medio de los judíos. Y dice que envió a los amigos y, y le dicen al Señor, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Qué está implicando, qué nos está demostrando esta actitud del centurión? Humildad, ¿sí? Definitivamente, mm, la Biblia dice que Dios al humilde lo atrae, pero al altivo lo mira de lejos. La humildad es una actitud que ante todo, sobre todo y primero, es delante del Señor. Yo no puedo decir que soy humilde con los seres humanos cuando soy un orgulloso, altivo y soberbio delante del Señor. La humildad es un atributo del Espíritu que primero y ante todo es delante del Señor. ¿Y qué implica? Pues que yo reconozco que todo es de Él, por Él y para Él, que mi vida está en sus manos, que sin Él nada soy, que yo estoy bajo su soberanía, y debo tener entonces una postura, una actitud de acato, de respeto, de obediencia, y todo eso implica humildad. ¿Sí? ¿Qué es lo contrario a la humildad? La altivez, la soberbia, el exceso de confianza en mí mismo. Cuando yo no voy al Señor a solicitar, sino que voy al Señor a exigir, ¿sí? Cuando creo que tengo de todos los derechos que el Señor tiene obligación conmigo. El que es humilde no está reclamando, más bien está agradeciendo. El que es humilde ni siquiera se queja, solo bendice, da gloria y alaba al Señor. Entonces, este hombre, teniendo las, digamos, las cualidades humanas para no ser humilde, pues porque es que era difícil incluso para su papel, para su trabajo, ser humilde, pero está demostrando la humildad ante todo de nuevo delante del Señor. Dice, Señor, yo no soy digno que entres en mi casa. Dice, no te molestes. Cualquiera diría, lo hemos visto en otras escenas, cualquiera diría, no, yo soy el centurión de Cafarnaúm, dígale que se mueva, eh, que venga o si no lo obligo. Es que es más, el centurión ni siquiera tenía que pedirlo, solicitarlo. No lo voy a obligar, mande cuatro soldados y tráiganmelo acá, ¿sí? No, este hombre está actuando
con unas virtudes morales muy particulares. Y dice entonces, no te molestes, no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno, perdón, de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve, y él va, y al otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. ¿Qué hizo Jesús? Dice, se maravilló de él, y volviéndose le dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Aquí hay una combinación de varias cosas. La fe, bueno, la fe y la gracia, ¿sí? Que hemos venido hablando un poco de eso. Este hombre entiende revelacionalmente que la fe está asociada a la autoridad y la autoridad obviamente implica obediencia, ¿sí? O sea, que si yo creo en el Señor, estoy creyendo en su autoridad soberana, en su poder. Y que si yo creo en el Señor, en su autoridad, en su soberanía, pues la fe se hace tangible es a través de la obediencia, ¿sí? Yo no puedo decir que yo tengo fe, que yo creo en el Señor, pero no hago lo que Él me dice y hago lo que a mí me parece. Actúo, es que aquí hay un tema que nos cuesta entender, porque nos cuesta también esperar, ¿sí? Nos tocó la época de la mayor impaciencia. No tenemos capacidad de esperar, queremos respuestas inmediatas. No soportamos procesos, queremos empezar y terminar inmediatamente. ¿Sí? Es un problema también de la época que nos tocó. Pero cuando nosotros buscamos al Señor, generalmente le contamos lo que vamos a hacer, le informamos las decisiones que tomamos, pero en verdad nosotros consultamos cuál era su voluntad. En verdad nosotros esperamos a que Él nos dijera cuál era el paso que debíamos dar. Tristemente somos muy reactivos a todas las circunstancias que nos pasan. Entonces viene la dificultad, el problema, el desafío, no sé, la incomodidad y reaccionamos tomando decisiones, pero le informamos al Señor. Y no se trata de informarle, se trata de pedirle, de solicitarle su dirección en cada situación. Pero como nos cuesta escucharlo o simplemente el Señor, porque en su soberanía, Él como puede responder ya, pues Él también puede darse el tiempo que a nosotros nos puede desesperar, pero para dar una respuesta. Ese es el problema. Entonces nosotros simplemente reaccionamos, tomamos decisiones y creemos que centrarnos en su voluntad es contarle al Señor lo que quisimos hacer. Ahora Él respeta nuestras decisiones, Él respeta nuestras posturas porque nos dio voluntad, libre albedrío y no va a ir en contra de eso, ¿sí? Él lo determinó. Pero este centurión, muy sabio, en mucha humildad, dice, es que yo entiendo la autoridad y yo entiendo la soberanía y entiendo el poder. Y si se le, y él lo está hablando desde su experiencia, es que yo soy un soldado y un soldado obedece, ¿sí? Y como estoy bajo autoridad, simplemente hago lo que me pide. Entonces, va, viene, quédese, ¿sí? Es como avance, devuélvase o quédese quieto. Eso es como más o menos lo que le está diciendo. Y le dice, pero yo también, eh, pues como estoy bajo autoridad, obedezco y como en el ejercicio de la autoridad, yo veo que los otros obedecen. Entiendo tu soberanía, Señor. Entiendo tu autoridad. Entiendo que tienes toda la potestad en los cielos y la tierra. Lo que tú digas con tu palabra, eso se hace. Qué cosa tan impresionante. Ni siquiera está diciéndole que su presencia, que levante sus manos. No, no, no. El centurión está tan confiado en el poder de la palabra del Señor que dice, solo dilo. No, no tienes que venir, no, solo dilo. Una palabra tuya es suficiente. El Señor se maravilló porque este hombre que no calificaba para ser un hombre de fe, está demostrando y lo aclara, tanta fe
que no la había visto en Israel. Una confianza absoluta en la persona de Jesucristo y en su palabra, ¿sí? Obviamente, pues esto generó, dice el versículo 10, y cuando regresan a casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo, ¿sí? Eh, eh, Esta es una demostración de que más allá de las condiciones adversas que yo pueda creer que tengo, está la decisión de actuar en el espíritu de la mano del Señor para su gloria, como actuó el centurión. El centurión, digamos, como dice la Biblia, siendo un pueblo que no era pueblo, vino a ser por la fe y por la gracia del Señor un hombre de muchas virtudes que vio la gloria del Señor, que dio gloria al Señor y que le permitió ver esa gloria del Señor no solo en él, sino también, pues en el caso de su siervo. Démosle gracias al Señor. Bueno, luego viene el milagro de la viuda de Naín. Naín es una ciudad cerca a Nazaret. Acordémonos que aquí está en Cafarnaún, a orillas del lago de la Galilea, y Nazaret, Naín, pues quedaría más de nuevo hacia la montaña. Pues no es lejos, pero implicaba un camino, y allá el Señor, tal cual como los profetas del Antiguo Testamento, Elías y Eliseo, pues da una resurrección de un hijo de una viuda. Eh, bueno, esto demuestra obviamente de nuevo, no hay fronteras para el Señor para obrar milagrosamente y sobrenaturalmente. Oremos y pidámosle al Señor que nos conceda la medida de fe para este día y para cada día. Y que esa fe nos permita confiar con certeza en lo que el Señor es, en su soberanía, en su autoridad y en su palabra. Señor, en verdad quisiéramos estar en el centro mismo, o yo quisiera estar en el centro mismo de tu voluntad. Y tener la certeza, como hijo y como siervo, de poder dirigirme en la dirección que tú indiques. Creo que me evitaría muchos dolores de cabeza y le evitaría dolores de cabeza a otros. Permíteme, Señor, agudizar mis sentidos espirituales, pero también que mi corazón esté dispuesto a seguir tus instrucciones, no solo a informarte lo que decidí, sino, Señor, a procurar conocer, entender, aceptar y obedecer tu agradable, buena y perfecta voluntad. Por eso te pido hoy, Señor, que conforme escucho tu palabra, mi medida de fe crezca, se fortalezca mi corazón en confianza y certeza en ti y que pueda conducirme por la luz de tu Espíritu. Señor, esa es la tendencia nuestra, a que ante las situaciones que se van presentando reaccionemos. Tratamos de apagar cada incendio que vemos que se está generando. Pero tú, Señor, hasta con el soplo divino puedes apagar cualquier foco de fuego, Señor. Yo te pido que aumentes esa medida de fe que nos permita confiar, actuar de buena manera, amar lo que tú amas, procurar el bien a quien debo, Señor. Y que todo esto sea como un olor fragante delante de ti, un memorial para que te acuerdes de mí y extiendas de nuevo tu misericordia. Gracias por este día que comenzamos, gracias por tu palabra, Señor, que nos concedes cada día, tu palabra para encontrar el camino. En el nombre de Jesús.